No soy un rey, ni un profeta, ni siquiera un soldado entrenado. Pero cuando los filisteos llegaron a devorar nuestra tierra, yo era lo único que se interponía entre ellos y mi gente. No tenía espada, no tenía escudo, solo una aguijada de bueyes y un corazón que había decidido no retroceder. No recuerdo haber visto jamás un amanecer tan tranquilo como el de aquel día, y no recuerdo que la calma haya muerto tan rápido. El sol se levantaba sobre los campos como una promesa, dorando las espigas, acariciando con su luz el polvo que levantaban mis bueyes al arar la tierra. Podía escuchar el sonido lento de sus pasos, el crujido de la madera del arado, el silbido lejano de algún pastor llamando a sus cabras. Era un día común, un día que jamás imaginé que terminaría manchado de sangre. Todo cambió con un sonido que no pertenecía al campo, un murmullo grave, como un trueno que todavía no se atrevía a romper. Me detuve, sujeté las riendas y agudicé el oído. No era el rugido de una tormenta, era más pesado, más ordenado, más humano. Me giré hacia el horizonte y fue entonces cuando lo vi. Un movimiento oscuro en la línea lejana, una mancha que crecía con cada segundo, hasta que el sol comenzó a ocultarse detrás de ella. No era la tormenta la que oscurecía el día, eran ellos, 600 filisteos, avanzando como una ola de muerte. Sus escudos de bronce reflejaban la luz en destellos que herían la vista, y sus lanzas, alineadas como los dientes de una bestia, parecían un muro impenetrable. El aire estaba lleno de sus gritos de guerra, un canto gutural que no buscaba inspirar valor, sino sembrar terror antes de que siquiera alzaran sus armas. En un instante, todo en el campo cambió. Escuché los gritos de las madres llamando a sus hijos. Vi a los pequeños dejar caer sus cántaros de agua y correr con pies descalzos hacia las casas. Los ancianos se asomaban desde las puertas, con los rostros endurecidos por el miedo y la resignación. El murmullo se convirtió en clamor y el clamor en caos. Pero en ese caos no había espadas que respondieran, no había escudos que se interpusieran. Todos los guerreros de nuestra aldea estaban lejos, luchando en otras tierras. Ese día, en aquel campo, no quedaban más que ancianos encorvados, mujeres protegiendo a sus hijos, y yo, por un momento, pensé en lo fácil que sería dejar caer la aguijada, soltar a los bueyes y correr. Es lo que cualquier hombre sensato haría ante una marea de enemigos armados. Sentí el peso del instinto empujándome hacia la huida, pero junto a ese instinto algo más crecía dentro de mí, un fuego, un ardor que no me dejaba moverme. Mis ojos recorrieron la escena. Vi a una niña aferrada a la pierna de su madre, escondiendo el rostro. Vi a un anciano temblar, no de frío, sino porque sabía que no podría defender ni siquiera su propia vida. Vi a mi tierra, esa que había trabajado con mis propias manos, a punto de ser pisoteada por pies extranjeros, y entendí que si corría, todo eso se perdería. No solo las casas y los campos, también la dignidad, también la esperanza. Entonces lo sentí. No fue una voz audible, pero sí una certeza tan clara como si me hubieran hablado al oído. «Plántate». Apreté la aguijada entre mis manos. La madera, gastada por años de trabajo, no estaba hecha para la guerra, pero tampoco lo estaba yo. Sin embargo, en ese momento, supe que las batallas no siempre las ganan los que llevan espadas, sino los que están dispuestos a hacer el último muro antes de que todo caiga. No avancé hacia ellos todavía, solo me quedé ahí, de pie, con el corazón golpeando como un tambor en mi pecho, viendo cómo la sombra de aquellos hombres se extendía por el campo. Cada paso que daban parecía robarle un latido más a la tierra. El aire se volvió espeso, cargado de polvo y miedo. Sabía que si me quedaba, quizá no viviría para ver otro amanecer. Pero también sabía que si huía, viviría para siempre con la vergüenza de no haber hecho nada. Ese momento, justo ahí, fue la línea invisible, la frontera entre lo que había sido hasta ese día y lo que sería después. No había elección. Me planté, y mientras el cielo sin nubes se oscurecía sobre nosotros, apreté los dientes y decidí que, si ese iba a ser mi último día, no lo pasarían diciendo que Samgar corrió. La aguijada, mi única compañía en el campo antes de que la muerte se acercara.
Un palo largo, de madera endurecida por los años y por el sudor de mis manos, con una punta de hierro en un extremo para guiar al buey, y en el otro una pequeña pala para limpiar el barro que se acumulaba en el arado. Herramienta humilde, silenciosa, tan común que nadie se detenía a mirarla 2 veces. No era un arma, no tenía filo para cortar, ni peso para quebrar un escudo. Era apenas un trozo de madera contra el rugido de un ejército, y sin embargo era lo único que tenía entre mis manos cuando el enemigo llegó. Vi sus rostros a lo lejos, algunos apenas me miraban, como quien mira a un insecto que se aplasta sin esfuerzo. Otros se reían, señalando la vara que sostenía. Podía leer en sus ojos lo que pensaban. No es un soldado, no es una amenaza, es solo un campesino. Y en parte tenían razón. Nunca entrené en un ejército. Nunca me envolvió la gloria de la guerra. Mis manos estaban hechas para sembrar, no para matar. Pero ese día, la tierra no pedía semillas, pedía sangre para defenderla. Mis dedos se cerraron con más fuerza sobre la aguijada. La sentí pesada, no por su peso real, sino por lo que representaba en ese momento la línea que separaba a mi pueblo de la aniquilación. No era solo madera y hierro, era mi última palabra antes de rendirme. No voy a mentir, mi cuerpo temblaba, no de miedo, no, eso había dejado de sentirlo. Lo que recorría mis huesos era otra cosa, algo más ardiente, más profundo. Era como si una llama se encendiera en el centro de mi pecho, extendiéndose por mis brazos hasta la punta de la aguijada. Era la certeza de que no podía quedarme mirando cómo la sangre de mi gente regaba el campo. No cerré los ojos para pedir rescate. No levanté mi voz para implorar que un milagro me sacara de allí. Lo que susurré, en lo más íntimo, fue diferente. Dame valor, porque hay oraciones que no buscan que el cielo cambie, sino que nosotros cambiemos. Oraciones que no piden que aparezcan ángeles, sino que nosotros tengamos la fuerza de serlo. El aire olía a polvo y metal. Cada paso de los filisteos hacía vibrar el suelo bajo mis pies. El sonido de sus sandalias contra la tierra seca era como el golpeteo de un tambor anunciando la muerte. Y yo estaba solo, con un palo. Pero ese palo había guiado bueyes tercos, había abierto surcos en tierras duras, había resistido el peso de días enteros bajo el sol. Y en ese momento comencé a pensar que si había sido suficiente para domar la fuerza de un animal de 500 kilos, tal vez también serviría para detener a un hombre. Y si a uno, ¿por qué no a 2? ¿Por qué no a 20? Inspiré hondo. El polvo del campo me raspó la garganta. Me acomodé los pies en la tierra como quien enraiza su cuerpo en el suelo para que nada lo mueva. Observé la punta de hierro. No era afilada, pero era dura. Si lograba golpear con precisión, no necesitaba cortar, solo quebrar la voluntad de quien se me acercara. En ese instante pensé en mi padre. Lo recordé contándome, cuando era niño, historias de cómo Dios tomaba lo pequeño y lo volvía grande, cómo transformaba lo despreciado en arma de victoria. Pensé en Moisés, levantando una vara para abrir el mar. Pensé en Gedeón, enfrentando un ejército con apenas unos pocos hombres. Y me pregunté, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no yo? Me incliné apenas hacia adelante, como un toro antes de embestir. La aguijada descansaba en mis manos, pero mi alma estaba en pie de guerra. Podía escuchar las voces de mi gente detrás de mí. No eran gritos de ánimo, eran susurros rotos, como si ya estuvieran despidiéndose. Esa sensación me atravesó como una lanza invisible. No podían despedirse de mí antes de la batalla, ni yo de ellos. Así que me quedé allí, inmóvil, con la aguijada baja, observando cómo los primeros filisteos acortaban la distancia. El líder de la vanguardia, un hombre con una armadura de cuero oscura y un escudo ovalado, me miró con la seguridad de quien ya ha ganado. Su sonrisa era la de un cazador que ha acorralado a su presa. Pero yo sabía algo que él no. Sabía que no había mayor peligro que un hombre que no teme morir. Y ese hombre, en ese campo, era yo. Ellos me vieron y se rieron. No fue una risa alegre, sino una carcajada áspera, como metal raspando piedra. Era el sonido del desprecio, de la soberbia que da el sentirse invencible. Entre ellos, uno se adelantó,
alto, con los hombros anchos como la puerta de un granero y un escudo que le cubría desde el cuello hasta las rodillas. En su otra mano, una lanza que parecía tan larga como yo. Caminó hacia mí con la seguridad de quien va a aplastar una hormiga. Yo no me moví. Podía ver su expresión incluso antes de que la sombra de su escudo me cubriera. Era la sonrisa del cazador antes de la estocada final, una sonrisa que decía, esto será rápido. Pero cuando estuvo a mi alcance, mi cuerpo se movió antes que mi mente. El extremo de hierro de la aguijada se alzó en un arco preciso, y con toda la fuerza que mis años de trabajo en el campo me habían dado, lo clavé en su garganta antes de que levantara el escudo. El golpe fue seco, brutal. Sentí el impacto recorrer la madera hasta mis brazos. El hombre intentó respirar, pero lo único que salió fue un burbujeo ahogado. Sus rodillas cedieron y su cuerpo se derrumbó sobre el polvo. Ese sonido, el de un cuerpo blindado cayendo contra la tierra, cambió algo. El resto dejó de reír, entonces vinieron como un río desbordado, como si al caer uno de ellos hubieran decidido que era mejor aplastarme con fuerza y número que seguir jugando. Lo que ocurrió después no puedo explicarlo del todo. No era yo quien movía mis brazos, no era yo quien medía cada golpe, cada giro. Sentía como si algo o alguien estuviera detrás de mí, guiando mi fuerza, dándome una precisión que nunca tuve. El primero en alcanzarme levantó su lanza para ensartarme, pero la aguijada golpeó su mano con tal fuerza que el hueso cedió. Su arma cayó y antes de que pudiera reaccionar, el otro extremo de mi vara le hundió el pecho. Otro vino por mi flanco, gritando para intimidarme. El hierro de la aguijada encontró su ojo y su grito se apagó de golpe. Uno tras otro, caían, y cada vez que uno caía, otro ocupaba su lugar. El muro de bronce y carne parecía infinito, pero yo no retrocedía. Sentía el sudor y la sangre mezclándose en mis manos, la madera resbaladiza, el hierro caliente por el sol y por la muerte. A mi alrededor, el campo se transformaba. El trigo dorado que por la mañana se mecía con el viento ahora estaba aplastado, teñido de rojo oscuro. El polvo se mezclaba con la sangre, formando una pasta espesa que se pegaba a mis sandalias. Pronto, el suelo se volvió resbaloso, no por la lluvia, sino por sangre. Sangre que no distinguía entre enemigos que caían y hombres que aún gritaban. Mi respiración era un rugido en mis oídos, pero mis brazos no se detenían. No contaba cuántos eran, no pensaba en cuántos faltaban. Solo golpeaba, apartaba, hundía, derribaba. El mundo se redujo a un instante repetido 1000 veces. Un hombre frente a mí, un golpe certero, el siguiente paso hacia el próximo. No sé cuánto tiempo pasó, pudo haber sido 1 hora o un latido, pero cuando mi mente volvió a ser mía, me encontré rodeado de cuerpos. 600 enemigos habían venido y ninguno seguía en pie. El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Solo podía escuchar el zumbido lejano de las moscas que ya comenzaban a rondar. El aire olía a hierro, a polvo y a muerte. Y allí estaba yo, con la aguijada en la mano, cubierta de marcas que nunca saldrían, sabiendo que ese campo jamás volvería a ser el mismo, y yo tampoco. Cuando el último filisteo cayó, mis brazos quedaron suspendidos en el aire un instante, como si no hubieran recibido la orden de detenerse. El hierro de la aguijada aún vibraba con el eco del último impacto, y mis manos estaban cubiertas de sangre, tibia y espesa, que se escurría lentamente hasta mis muñecas. Respiraba como un hombre que ha visto la cara de la muerte y contra toda lógica aún vive para contarlo. Mis pulmones ardían, mi pecho se alzaba y caía como si cada aliento fuera un recordatorio de que de alguna forma seguía aquí. Miré a mi alrededor. El campo que esa mañana había sido un mar dorado de trigo, era ahora un cementerio abierto, salpicado de escudos rotos, lanzas astilladas y cuerpos que yacían en posiciones imposibles. El sol brillaba alto, pero parecía no atreverse a tocar el suelo. Incluso el viento se había detenido, como si la misma creación guardara luto. La aguijada en mi mano estaba irreconocible. El hierro había perdido su forma perfecta. La madera, astillada y oscurecida, parecía a punto de partirse.
Era como si la herramienta de labranza que había sostenido tantas veces en paz hubiera muerto junto con los hombres que ahora cubrían la tierra. No escuché aplausos, no vi banderas levantadas, no hubo gritos de victoria, solo silencio, ese silencio denso y sagrado que llega cuando la amenaza se ha ido, pero el precio todavía no se entiende. No era un silencio vacío, era un silencio lleno de miradas, de lágrimas contenidas, de preguntas sin respuesta. Poco a poco los niños comenzaron a salir de sus escondites. Algunos arrastraban los pies, otros corrían hacia sus madres. Vi a una niña que aún llevaba en las manos el cántaro que había soltado horas antes, roto por la mitad. Las madres lloraban mientras abrazaban a sus hijos, con esa mezcla de alivio y temor de quienes saben que se salvaron, pero que pudieron no haberlo hecho. Los ancianos me miraban de una forma que nunca antes había visto. No era solo gratitud, no era solo asombro, era como si vieran a otro hombre, a alguien que no había estado allí al amanecer. Y quizás tenían razón. Yo mismo sentía que algo en mí había cambiado para siempre. Me incliné y apoyé la aguijada en el suelo. El peso no estaba en la madera, sino en lo que representaba. No era la victoria lo que cargaba, era el recuerdo de cada golpe, de cada mirada antes de que la vida abandonara un par de ojos. Cerré los míos un instante y escuché. En ese silencio podía oír cosas que antes no notaba. El susurro del trigo roto, el goteo lento de sangre cayendo de la hoja de hierro, el crujido de un escudo que se partía bajo el peso del cuerpo que cubría. Y detrás de todo eso, un murmullo apenas perceptible, el corazón de mi gente latiendo de nuevo, ahora más rápido, como si recién recordara que estaba vivo. No hubo celebraciones, nadie pidió contar cuántos habían caído. La victoria no tenía sabor dulce, sino amargo, porque en la guerra, incluso cuando ganas, algo se pierde. Me quedé de pie, mirando el horizonte, preguntándome si volverían, si este día sería solo el primero de muchos. No sabía qué me dolía más, los músculos ardiendo por la batalla, o la certeza de que volvería a necesitar esta fuerza. Una madre se acercó, con su hijo en brazos. No dijo palabra, solo inclinó la cabeza y se marchó. No necesitaba hablar, en sus ojos estaba todo, el agradecimiento, el miedo y una pregunta muda que ninguno de los dos podía responder. Ese día entendí que no siempre el rugido de la batalla es lo más fuerte. A veces, lo más ensordecedor es lo que viene después, ese silencio que se clava más hondo que cualquier lanza. Han pasado muchos años desde aquel día. Mi cabello, que antes caía oscuro sobre mis hombros, ahora está cubierto por la nieve del tiempo. Mis manos, que alguna vez sujetaron con fuerza la aguijada, tiemblan al levantar una jarra de agua. Pero aún siento su peso. No el peso de la madera ni del hierro, sino el peso invisible que se cuelga del alma cuando llevas contigo una historia que cambió el rumbo de muchos y el tuyo propio. La aguijada ya no está conmigo, fue enterrada junto a los restos de los hombres que cayeron aquel día, no como un trofeo, sino como un testigo silente. A veces me pregunto si alguien, en un futuro lejano, la encontrará y pensará que fue solo una herramienta de labranza olvidada, y quizá lo sea. Pero para mí siempre será el filo invisible que separó la vida de la muerte en nuestro pueblo. He aprendido algo que entonces no comprendía. No fue la madera ni el hierro lo que salvó a mi gente. Fue la decisión, ese instante en el que entendí que la vida de los demás valía más que la mía, que no podía medir mi valor por lo que tenía en las manos, sino por lo que estaba dispuesto a entregar. Muchas veces, desde aquel día me han preguntado si valió la pena, si volvería a enfrentarme a 600 con solo un palo en las manos, y siempre respondo lo mismo: sí, porque hay cosas que no se pesan en una balanza de victorias o derrotas, hay decisiones que se miden en vidas salvadas, en hogares que siguen en pie, en niños que crecieron para convertirse en hombres y mujeres libres, y entendí algo más: a veces, Dios no elige al más fuerte. No busca al más veloz, ni al más hábil, ni al que tenga las mejores armas. Busca al que está dispuesto, al que, cuando todos retroceden, se planta y dice: si tengo que caer, caeré aquí. No niego que hubo noches en las que el recuerdo me pesaba tanto como una piedra en el pecho.
Noches en las que soñaba con las caras de aquellos que derribé y despertaba sudando, preguntándome si la fuerza que tuve aquel día era mía o si me fue prestada solo por ese instante. Pero incluso en esos momentos, algo en mi interior susurraba: fuiste puesto allí por una razón. Y tú, que ahora escuchas estas palabras, quiero que recuerdes esto. Si un día te encuentras con un arma que nadie respeta, no la desprecies. Puede que sea una herramienta humilde, una palabra pequeña, un gesto sencillo, en manos de un corazón encendido por Dios. Hasta un simple palo puede derribar un imperio. Ese día, el cielo no se abrió con trompetas, no hubo columnas de fuego ni muros cayendo por sí solos. Solo hubo un hombre, una decisión y una herramienta que jamás nació para matar, pero que Dios convirtió en espada. Ahora, cuando camino por el campo y veo a los niños correr entre los surcos, siento que esa fue la verdadera victoria. No la batalla en sí, sino el silencio después, el tiempo ganado para que ellos vivieran. Ese es el peso que llevo y el que acepto. Porque el peso de haber vivido no es más ligero que el de morir por algo. Es, en muchos sentidos, más pesado, porque cada día que respiro después de aquel momento es un recordatorio de que se me dio la oportunidad de seguir y de que debo honrarla. Así que, si algún día la vida te coloca en la encrucijada entre huir o quedarte, entre callar o hablar, entre vivir para ti o luchar por otros, recuerda mi historia. Recuerda que no era un soldado, ni un rey, ni un héroe de canciones, solo era Samgar. Y ese día, Dios decidió que era suficiente. La historia de Samgar nos recuerda que la grandeza no siempre se mide por el tamaño de las armas, ni por la fama de quien las empuña. A veces, los héroes nacen en silencio, en medio de la rutina, y son forjados en el instante en que deciden no retroceder. Dios no necesita lo extraordinario para hacer lo imposible, solo necesita un corazón dispuesto. Y si Samgar pudo defender a todo un pueblo con una simple aguijada, ¿qué podría hacer Dios contigo, con lo poco o lo mucho que tienes en tus manos hoy? Antes de seguir con esta historia, te invito a que te quedes hasta el final, porque descubrirás cómo un hombre común, con un arma que nadie respetaba, se convirtió en el instrumento de Dios para cambiar el destino de su pueblo. Y si eres nuevo aquí, suscríbete a Narrador de la Biblia para seguir escuchando relatos que transforman la fe en vida. Si esta historia tocó tu corazón, compártela para que más personas recuerden que, con Dios, lo poco se convierte en suficiente. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál es tu aguijada, ese recurso humilde que Dios podría usar para hacer algo grande a través de ti? No olvides suscribirte a Narrador de la Biblia, porque aquí cada relato es una chispa para encender tu fe.